Bueno, vamos a comenzar esta charla y en ese sentido me viene a mente todo bueno, lo que se aceleró motivo de la pandemia, que no sabíamos siquiera los alcances, siquiera qué nos iba a suceder. Y entonces tuvimos un uso inusitado de esta herramienta de lo que es la Internet, de la utilización de todos los elementos de tecnologías al alcance de nuestra mano, de una forma que no era pensada para este momento, porque todos los quienes más interactúan con los sistemas informáticos pensaban que todo eso se podía llegar a dar, por lo menos en lo que hacía a nuestro país, dentro de 30 años. Sin embargo, todo eso se aceleró y se acrecentó vertiginosamente, porque producto de la globalización, del mundo globalizábamos del que hablábamos, hemos hablado antes de la pandemia y aún seguimos conversando. Eso hace que tenga repercusión internacional y que estemos conectados de alguna otra forma con todo lo que va sucediendo, y así recibíamos la noticia de cómo avanzaba, de cómo iba replicando en cada uno de los países cada una de las cuestiones. Y al mismo tiempo, la utilización de la Internet y todos los elementos de las tecnologías que se iban realizando aquí y donde quiera que pudiéramos trasladarnos. Entonces, a mí se me ha ocurrido comenzar a hablar de algo que no es nuevo, porque esto comenzó a ser utilizado o estudiado por el gran matemático Alan Turing en los Estados Unidos, allí por 1956, de lo que se da en llamar inteligencia artificial, y que es un sistema que a través de máquinas comienza a dar vida a los razonamientos, pensamientos humanos, transportarlos para que ellos cobren vida de esa manera. Entonces, digo, no es novedoso, porque estamos hablando, bueno, de lo que ocurrió en esa fecha, en ese momento. Claro está que estas cuestiones hay que incluirlas. Es necesario que conozcamos los alcances de las mismas y así poder saber de sus bondades o sus dificultades. En el medio de estas, bueno, de lo que es esta inteligencia artificial, entonces, y de lo que nos va ocurriendo, nos ocurrió en cotidiano, pudimos ver que producto precisamente de todo lo que nos ha acompasado en este último tiempo, ha sido la utilización con diversas funciones, sea cuando uno pretende estudiar, cuando uno pretende en el comercio mismo, comprar, vender, por motivos de salud, en la cuestión de la administración pública, en cuestiones de las más variadas. Aún se ha creado un sistema, y un joven argentino ha dado vida también a ese estudio para la creación, que permite generar comunicación en personas que tienen una dificultad precisamente de comunicación con el habla, precisamente por distintas patologías. Entonces vemos que realmente es muy, muy interesante todo lo que nos trae esta situación, esta realidad de lo que podemos llamar inteligencia artificial. Claro está que en algunos aspectos no ha sido y en lo que nos toca al género femenino, tal, bueno, tan evidente su bondad, digamos. ¿Y por qué digo esto? Y bueno, porque ahí comenzamos a hablar un poco de los sesgos que uno podría definirlos o podría encontrar el diccionario de la Real Academia Española y encontrar que, bueno, el
el sesgo se da a través de una parcialidad, a través de una inclinación hacia algo, hacia alguien. Bueno, es la definición que podríamos encontrar, es decir, un tornarse, un volcarse hacia determinado lugar. Esto es un poco lo que se produce cuando uno habla de los sesgos en la cuestión de la inteligencia artificial o cómo se vislumbra ello. Y bueno, en ese sentido, ¿qué ha ocurrido? Y tenemos varios ejemplos que encontramos en lo ocurrido, por ejemplo, es decir, en Amazon, o en Wikipedia, por ejemplo, gran biblioteca virtual, donde la mayoría de los científicos, o sea, un 80%, un 82%, eran varones y quedaba reducido, es decir, para el caso de las mujeres, un mínimo porcentaje. Entonces, ese es uno de los ejemplos, pero también se dieron otros, como por ejemplo, en el sentido de quienes podían ingresar a la escuela de medicina en Londres, allí por la década de los 70, y entonces se vio que eran seleccionados más personas de origen caucásico, es decir, que las minorías que no eran europeos no ingresaban. Entonces se comienza a advertir que eso estaba dado por estereotipos, por los algoritmos. Bueno, es esto entonces el lado que me convoca una mayor atención o un mayor impulso. ¿Por qué se da eso? Porque en realidad el sistema no está diseñado para acometer todo este tipo de discriminaciones, si se quieren. Y estas discriminaciones que han las mujeres hemos padecido durante siglos, es decir, que dio lugar después a el encuentro de todas esas violencias producidas por las discriminaciones. Y bueno, tiene que ver con, como les decía, con estereotipos y con cuestiones que ese tipo, o sea, la carga de los datos en las máquinas está hecha precisamente por los humanos. Entonces, el hombre que a través de un sistema de creencias, a través de un sistema cultural, reconoce, bueno, determinados patrones y no otros. No es difícil advertir, es decir, que dentro de la inteligencia artificial conozcamos a Siri, conozcamos a Alexia, por ejemplo, o a Cortana, y que ellas nos guíen en un derrotero de sumisión a la cuestión doméstica y servicial, y no encontramos eso mismo con voces masculinas. Y entonces es común advertirlo en los electrodomésticos que nos ayuden en las tareas hogareñas, por ejemplo. Entonces, pero esto obedece a esta cultura patriarcal, a esta cultura que de alguna manera, es decir, la inteligencia artificial per se no denota ese sesgo, sino que eso está en el humano que va a referenciar estas máquinas, que va a efectuar este trabajo de carga de estos datos. Bueno, estos no son los únicos casos, tendríamos varios para citar, como también, por ejemplo, la neurociencia que nos habla del factor emocional y cómo repercute ello en la toma de decisiones, es decir, en la toma de decisiones en las empresas, las tomas de decisiones a nivel político, y cómo funciona
funciona este tipo de cuestiones en todo lo que es el razonamiento humano, y por supuesto que eso se transfiere también a las máquinas, y es el hombre el encargado de transmitir, de transferir eso a las máquinas. Bueno, así diversas situaciones, o lo que también se hizo muy conocido en este trayecto de tanta utilización de las tecnologías, y fueron las fake news, es decir, aquellas que se establecen para rápidamente generar en la conciencia de la sociedad noticias falsas, pero que sean muy rápidas y que ingresen en la actividad intelectual al efecto de producir el resultado querido, es decir, que masivamente se interprete esa falsa noticia que quiero transmitir. Entonces, todo esto producto de esta inteligencia artificial con sus vaivenes de ventajas, y con aquellas que tenemos que reconocer que son sus falencias, pero falencias que en la medida que la sociedad pueda visibilizarlas, pueda adentrarse, entonces va a poder reflexionar acerca de las mismas. Y creo que existen hoy día muchas más ventajas si pensamos la utilización en la salud, o si pensamos la utilización, ya digo, hasta en la administración de justicia, porque también se está probando, se está trabajando sobre ello. Entonces, también lo tuvimos en una película que por ahí es conocida por todos, y el accidente aéreo en el río Hudson en Estados Unidos, donde bueno, el piloto de ese vuelo pudo salvar todas las vidas del vuelo. Sin embargo, tuvo que someterse a una junta de aviación para que se pueda desentrañar lo que había ocurrido, porque la programación había hecho que el simulador de vuelo estableciera unos parámetros que en realidad la decisión humana fue al salvar todas estas vidas, y sin embargo esa programación no había sido la que correspondía. Es decir, si nosotros tomábamos, o si el piloto, mejor dicho, tomaba la decisión que le daba ese algoritmo. Entonces, hay cosas que se tienen que ir trabajando, que se tienen que ir mejorando, pero sin embargo, que tienen una importancia muy relevante en todo lo que va a venir. Este tema, precisamente, con tantas aristas por investigar, por adentrarnos, de lo que significa la inteligencia artificial. Bueno, también esta connotación de corte, si se quiere, negativo, también hoy se habla mucho de todas estas dificultades y estas discriminaciones hacia las mujeres, tal vez desde un punto de exacerbación. Sin embargo, no por ello es criticable, porque si atendemos a que venimos de un modelo patriarcal que es necesario cambiar o modificar, y que la mujer hace rato que viene realizando tareas gerenciales, tareas que la colocan en una misma posición de igualdad para salarios, para situaciones de las más variadas que pueda ocupar en su cargo profesional, en su cargo para el cual ha sido preparada. Entonces, no es exacerbar el hablar de estas discriminaciones, sino ponerlo sobre relieve y poder trabajar sobre las mismas. Bueno, como verán, hay un amplio abanico para conversar, para discutir sobre toda esta herramienta tan importante en el siglo XXI, que representa la inteligencia artificial. Simplemente esbozado algunos lineamientos, algunas cuestiones muy someras, muy puntuales, para que podamos tener como punto de vista, y podamos
ya digo, visualizar, reflexionar y analizar para exhaustivamente ir desentrañando mejor cada una de estas cuestiones. Pero bueno, en este breve lapso que tengo para el desarrollo de este comentario, simplemente les dejo esta inquietud.